El agradecimiento es recíproco. ¿Comenzamos? Bien, el curso estaba destinado a jóvenes abogados, así que pido disculpas a aquellos que no son tan jóvenes como yo si hay algunos conceptos que reitero que les resultan familiares. Pero bueno, nunca está de más refrescarlos. Vamos a hablar un poquito de la responsabilidad civil. Ya tuvieron una etapa o dos encuentros de responsabilidad penal y vamos a ver qué pasa en el ámbito civil. Vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil, si quieren, y vamos a ir recorriendo el camino juntos. Aquellos que hemos venido aplicando el código nuevo, como consecuencia de su entrada a vigencia, pero ya veníamos con el código anterior, tenemos una ventaja, que es la posibilidad de adaptar lo viejo a lo nuevo. Aquellos que terminaron su carrera y comienzan con el código nuevo también tienen una ventaja, y es que directamente comienzan con el código nuevo. Entonces probablemente no tengan aquellos vicios que traía el código viejo. Quiero decir con esto que tantos los jóvenes como los no tan jóvenes estamos en condiciones de ir viendo qué ocurre con la responsabilidad, qué ha ocurrido y si ha cambiado, y en ese caso qué es lo que ha cambiado o qué es lo que no. Para eso lo primero que vamos a tener en cuenta son unos principios o paradigmas que tiene el nuevo código. Y en especial en lo que hace a la responsabilidad civil, el nuevo código establece un sistema. Y ese sistema de responsabilidad civil está vinculado con otro de los principios, que es el principio del diálogo normativo. Lo que se exige y el diálogo de fuentes. Entonces lo que viene a hacer el código es, este es el código civil, pero no tenemos que olvidarnos que la responsabilidad es un sistema y que como tal tiene que estar en diálogo permanente con las otras fuentes del derecho. Entonces lo que vamos a ver es que ya no tenemos un derecho público por un lado y un derecho privado por el otro. Lo que se busca es que haya un diálogo entre lo público relativo a lo privado que resulta aplicable. Entonces vamos a encontrarnos, por ejemplo, con la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho privado no va a ser visto como un compartimento estanco, sino que vamos a tener que tener la Constitución al lado para resolver o para plantear cuestiones de derecho privado. Y por supuesto los tratados, sobre todo los tratados de derechos humanos. Y obviamente las distintas normativas. También vemos que la responsabilidad civil va a tener un aspecto preventivo que antes no lo tenía. Entonces vamos a ir previniendo ante la posibilidad de algún daño que éste se produzca. Y lo más importante, aparte del resarcimiento, que eso sigue vigente, lo más importante es que vamos a tener en cuenta a la persona humana. Entonces, ante cualquier supuesto de responsabilidad civil, parece que como la persona humana sí siempre se tuvo en cuenta, pero ahora lo que vamos a tener en cuenta en especial es la subjetividad de esa persona a la hora de evaluar la responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tener que mirar quién es la persona que sufre el daño. Y si la persona que sufrió el daño está dentro del conjunto de lo que denominamos vulnerables, conjunto de personas en estado de vulnerabilidad, va a trastocar la forma de llevar, por ejemplo, el proceso. Entonces, cuando dentro de este grupo podemos tener una persona de avanzada edad, un anciano, podemos tener un niño, una niña, adolescente. Podemos tener consumidores. Entonces, cada vez que aparezcan estas personas que el derecho considere que están en estado de vulnerabilidad, tengan en cuenta que va a trastocar la forma de llevar el proceso y las normas en juego
por esa constitucionalización de derecho privado, van a ir variando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Vamos a lo básico, para ir entendiendo la responsabilidad. Ahí en el programa pusimos de la relación obligacional a la relación de responsabilidad. Si ustedes ven el programa, tiene varios títulos, pero los títulos se van a ir desarrollando en la medida que sea algo práctico para ustedes, ¿sí? No voy a ahondar en todos los títulos, sino que los voy a ir llevando, como dije, de lo más fácil a lo más difícil. Entonces ustedes ven relación obligacional, relación de responsabilidad. En el medio, para que pasemos de una relación obligacional a una relación de responsabilidad, tiene que haber un hecho. ¿Cuál es ese hecho? El incumplimiento. ¿Qué es? El incumplimiento de la obligación. Cuando se incumple la obligación, se genera la responsabilidad. Entonces, cuando nosotros incumplimos la obligación a la que menos importancia le damos en la carrera de grado, que es la obligación de no hacer, pero que es la más importante dentro del derecho privado, porque es la obligación de no dañar, el artículo 1716 del nuevo código, aparece la relación de responsabilidad. Hasta ahí vamos bien. Entonces, si incumplimos el deber genérico de no dañar y somos responsables. ¿Somos responsables o somos responsables? Y ahí empezamos a ver cómo juega el sistema de responsabilidad. Entonces, en primer medida, tenemos que tener en cuenta que va a haber un incumplimiento. También tenemos que tener un por qué la persona es responsable. El por qué la persona que comete el daño tiene que responder. Esa pregunta tan fácil ha generado doctrina y doctrina y doctrina. ¿Por qué? Porque está relacionada con algo que aquello que nos gusta hacer difícil lo fácil, llamamos factor de atribución de responsabilidad. Y ese factor de atribución de responsabilidad no es ni más ni menos de por qué una persona tiene que responder. Antiguamente, el factor de atribución de responsabilidad, es decir, la persona tenía que responder si había actuado con culpa o con dolo. Entonces lo que se miraba, la mirada, estaba dirigida a la conducta del autor del daño. Era lógico, no era lógico, y en el tiempo en el que se aplicó y en el que se gestó, tenía su lógica. ¿Por qué? Porque no había desarrollo industrial, no había máquinas, no había automóviles. Nosotros estamos en un curso de accidente de tránsito, ya vamos a llegar. Entonces no era tan descabellado pensar que había que mirar la conducta del autor del daño. Entonces, si había actuado con dolo o con culpa, en sus tres, impericia, negligencia o imprudencia, sus tres acepciones, probablemente fuera responsable. Eso fue cambiando a medida que evolucionamos y empezó a ver la mirada no en el autor del daño para responsabilizar, sino en la persona dañada. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, miren, tenemos una persona que ha sufrido un daño. A partir de ahí veremos si el que lo hizo responde. Entonces, fíjense ustedes cómo empezamos a mirar al dañado y no al autor del daño para responsabilizar. ¿En qué ha derivado esto que tantas veces escuchamos, tantas veces ponemos en la demanda, tantas veces ponemos en la sentencia? A la objetivización del factor de atribución de responsabilidad. Entonces, cada vez que en un hecho o accidente, después vemos si la Real Academia Española se condiciona con lo jurídico al llamarlo accidente, hecho voluntario, hecho involuntario, denominémoslo accidente por el momento. Vamos a ver entonces si tenemos una persona dañada
si la conducta de esa persona dañada es relevante y la conducta del autor del daño es relevante a los efectos de responsabilizarlo o no. Las caras son, en concreto, si interviene una cosa riesgosa, viciosa, o ahora una actividad riesgosa, no me importa tanto para responsabilizar la conducta del autor del daño. Para responsabilizar, después vemos cómo cambia en materia de prueba, es decir, ¿actuaste con culpa? ¿Actuaste dolosamente? Si no actuaste con culpa y no actuaste con dolo, no sos responsable. No. Intervino una cosa riesgosa, viciosa. ¿Estabas realizando una actividad riesgosa? Sí. Bueno. ¿Te servías de la cosa? Sí. Bueno. La persona dañada tiene derecho a reclamarte. Y vos vas a poder eximirte de responsabilidad. Lo vas a poder hacer. Pero si me probás determinados casos. Si acreditás determinados supuestos, determinadas circunstancias. Entonces, vas a ser responsable hasta que, si se quiere, es una presunción iuris tantum, me demuestres, por ejemplo, que la conducta de la víctima, el hecho del damnificado, fue el que ocasionó el daño. O me demuestres que fue por caso fortuito o fuerza mayor, o me demuestres que hubo un tercero que actuó, del cual vos no tenés, o por el cual vos no tenés obligación de responder, y que por lo tanto vos no sos responsable. ¿Me van siguiendo en ese razonamiento? ¿Saben lo interesante de los accidentes de tránsito? Que es que venimos diciendo desde hace años que el accidente de tránsito y que el automóvil es asimilable a una cosa riesgosa. Lo venimos diciendo hasta en las sentencias. Entonces, como es una cosa riesgosa, se aplicaba el 1113. Hoy tenemos un artículo, que es el 1769, que remite al 1757 del Código, que dice que cuando intervienen con los accidentes de tránsito van a ser juzgados, vistos, asimilados a las cuando hay una actividad riesgosa, cuando interviene una cosa. Esto lo sabemos, que es decir que en eso ha quedado igual. Pero el tema de los accidentes de tránsito es interesantísimo porque el auto, salvo cuando tengamos aquí Tesla, no se conduce solo. Entonces vean ustedes cómo nosotros venimos diciendo que el auto es una cosa riesgosa. Sí, pero es imposible decidir sobre la responsabilidad en un accidente de tránsito si no tenemos en cuenta la conducta de aquel que lo conduce. Entonces la línea entre lo subjetivo y lo objetivo, tanto como para responsabilizar como para eximirte de responsabilidad, es muy delgada. El 1722 del Código Nuevo dice que los factores son objetivos, salvo los factores de atribución son objetivos o subjetivos, ¿sí? Pero el subjetivo lo deja como que todo pasa a ser objetivo, por eso hablo de objetivización. Entonces, el accidente de tránsito puntualmente, la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo a la hora de juzgarlo, a la hora de evaluar quién es responsable o no, tienen una delgada línea. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir si una persona es responsable o no si no reparo en la conducta del sujeto que estaba conduciendo. Entonces, quien hoy interponga una demanda de daños y perjuicios por accidente de tránsito va a decir que es una cosa riesgosa, va a explicar cómo fue el accidente de tránsito y obviamente le va a endilgar toda la responsabilidad a la otra persona. Ahora, la otra persona va a venir y va a poder oponer o decir que no es responsable
ya sea por la culpa de la propia víctima, culpa exclusiva de la víctima, tenemos que evaluar la conducta de la víctima, la culpa de un tercero por quien no debe responder, tenemos que evaluar la culpa de ese tercero, la conducta de ese tercero por el que no debe responder. Caso fortuito, fuerza mayor, es otra cosa, distinto, pero que a su vez está emparentado con la culpa del tercero por el que no se debe responder en cuanto a la prueba. Entonces, si bien la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito está guiada por el factor de atribución de responsabilidad objetivo, porque interviene una cosa riesgosa que es el automóvil o la motocicleta, acá cada vez los accidentes de tránsito de 10, 8 son en motocicleta. Y desde hace un tiempo son, para que ustedes tengan en cuenta la importancia que tiene, 22 muertes por día por accidente de tránsito. No estoy contando lo que no es muerte en la Argentina. O sea que es algo que tenemos que prestarle atención. Ahora, volviendo, tiene que haber un incumplimiento y tiene que haber un factor de atribución de responsabilidad. Se fue objetivizando a lo largo del tiempo. ¿Qué trajo como consecuencia que se objetivice el factor de atribución de responsabilidad? Que quien cometa el daño sea en principio responsable, salvo que demuestre esos hechos. Imagínense si ustedes el derecho lo responsabiliza cada vez que producen un daño. Se paralizarían, por no cometer daño no harían nada. Entonces eso trajo aparejado el otro integrante en los accidentes de tránsito en nuestras vidas y que siempre es citado a los procesos, que es la citada en garantía. El seguro es consecuencia de la objetivización del factor de atribución. Citación indirecta por el momento, no directa, de la compañía de seguro. Todo eso vinculado con el factor de atribución. Después vamos a volver sobre el tema. ¿Qué otro elemento nos falta? Fundamental. El daño. Entonces tenemos el incumplimiento, el factor de atribución de responsabilidad y el daño. Sin daño no hay nada que reclamar. Y con el tema del daño y la cuantificación del daño y qué daños son reclamables y si tenemos que los jueces poner objetivizar la cuantificación del daño, si tenemos que usar si tenemos que usar cuentas, si tenemos que usar voto 2 para cuantificar el daño, lo voy a dejar para el próximo encuentro. Me gusta, es un tema que me gusta. Y si nosotros tenemos que estar en parámetros objetivos, y qué son los parámetros objetivos, si la objetividad pasa por una cuenta matemática aplicable a todos los casos, o la objetividad pasa por señalar aspectos de la persona dañada o la que sufre el daño. Fíjense ustedes, es mucho más fácil reparar un daño derivado de accidente de tránsito siempre en un vehículo que en una persona. Por el vehículo uno entra, va a la página web, cuánto vale el parabrisas, cuánto vale la óptica, cuánto vale, y automáticamente tiene tarifado de acuerdo al modelo, al año. Eso es mucho más fácil. Ahora cuando vamos a la persona no tenemos eso, aunque aquí a veces hay quienes recurren a determinadas fórmulas matemáticas para cuantificar el daño, pero eso lo vamos a ver en el encuentro que viene. Lo importante acá es que quede claro que tiene que haber un daño, ya sea en el patrimonio o en la persona. Y el cuarto elemento es la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Muchas veces los daños que se reclaman no están en una directa relación de causalidad entre el hecho que lo origina. ¿Cuál es el ejemplo típico de lo que pasa en los procesos? Reclaman determinada incapacidad y resulta que hay una persona que tiene esa incapacidad, pero hay una incapacidad que es
anterior, por un evento anterior. Entonces no puede reclamar por el todo de la incapacidad, sino que exclusivamente por la derivada del perjuicio sufrido, como consecuencia del hecho. Algo que en el ejercicio de la profesión muy pocas veces se lo plantean a quienes tienen a su cargo verificar los daños, que son los peritos. El perito hace la pericia, pero son pocos los que al pedir observaciones le exigen al perito que le digan cuál es la incapacidad derivada del hecho que origina la demanda. En lo que es perito psicólogo es medio difícil de que ellos puedan decirlo, eso ya lo sabemos. Ahora, en lo que es pericias médicas propiamente dicho, el médico puede decir, no siempre, pero puede decir esto, tanta incapacidad deriva de lo anterior y esto es producto del accidente que está relatado en la demanda. ¿Sí? Entonces, ahí se da un caso donde no habría una relación de causalidad entre el hecho que origina la demanda y el daño verificado. ¿Sí? Entonces, en la sentencia se va a cuantificar únicamente lo que tenga esa relación de causalidad entre el hecho y el daño. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿No les quedó ninguna pregunta al factor de atribución de responsabilidad? No me mientan, sé que tiene que quedar preguntas en eso. Vamos, ¿ninguna? Bien, ¿qué es el hecho de la víctima entonces? Porque es la herramienta fundamental que ustedes tienen como abogados al contestar la demanda que se les inicia por daños y perjuicios. Cuando ustedes están contestando una demanda de daños y perjuicios y saben positivamente que su representado no fue el responsable porque él tenía, por ejemplo, la prioridad de paso, porque el embistente es el otro vehículo, lo que tienen que acreditar, lo que tienen que probar es el hecho de la víctima, la incidencia de la conducta de la víctima en el desarrollo del accidente de tránsito. Y muchas veces lo que ocurre es una contestación de demanda excelente, pero un plexo probatorio muy pobre. Entonces, se contesta la demanda bien, pero después es como que lo que hace a la prueba se deja. Entonces la otra parte que tiene acreditado el hecho, tiene acreditado el contacto material de la cosa con la persona, le es muchísimo más fácil trasuntar la demanda hasta la sentencia favorable, porque la otra parte, más allá de plantear una defensa buena al contestar, no hizo la prueba o no trajo la prueba tendiente a acreditarlo. ¿Por qué es esto? Porque se descansa en el antiguo 1113, segunda parte, segundo párrafo de esa presunción iuris tantum que existe en relación a aquel que comete el daño. Entonces, lo que hay que tener en cuenta hoy en día es que una demanda bien contestada y acreditado el hecho de la víctima, es probable que la demanda sea rechazada. Pero acreditado. En la clase que viene vamos a hablar del todo el sistema probatorio y cómo es ahora la prueba en lo que hace a los procesos civiles y comerciales como consecuencia de la generalización de la oralidad, donde, si se quiere, el magistrado toma las riendas no de la estrategia procesal que cada una de las partes tenga. Por ejemplo, puede ocurrir que en un proceso de accidente de tránsito el demandado no conteste la demanda, pese a estar notificado, se declara rebeldía. La compañía de seguro contesta. Entonces, a la hora de establecer el juez la prueba,
va a decirle a la parte actora, mire, la parte actora, ¿para qué quiere mantener las posiciones? Si ya está rebelde. Y es muy probable que el abogado de la parte actora diga, las mantengo por si no concurre también a las posiciones. Entonces no solo tengo la rebeldía en la contestación de la demanda, sino que tengo absuelta en rebeldía las posiciones. Puede ocurrir. Entonces, al margen de eso, lo que quiero decir es que la generalización de la oralidad, el establecer los medios probatorios a desarrollar, no importa que el juez intervenga en la estrategia procesal de cada una de las partes. De lo que se apropia el juez, si se quiere, es de los tiempos del proceso. Va a decir qué prueba sí, qué prueba no, de acuerdo a la actitud que las partes tomen. Si las partes son citadas y ambas partes de común acuerdo tienen por válida la prueba documental acompañada, resultaría innecesario diligenciar los oficios para corroborar que esa prueba sea fidedigna. Entonces, pero si una de las partes continúa con la negatoria de la prueba, el oficio va a ser diligenciado. Es decir, no sé, la estrategia procesal de cada uno de los abogados para con su cliente y para con el proceso se mantiene. Lo que sí el juez le puede decir y le va a decir es, bueno, pero el oficio lo va a diligenciar dentro de los 5 días, dentro de los 10 días. Y a tal fecha o a tal otra. Y si trae testigos de reconocimiento o, por ejemplo, los testigos que ustedes traen al proceso, ¿son presenciales del accidente o no? Si no son presenciales, usted ya ofreció testigos en el beneficio. Entonces tal vez no sea necesario que los ofrezca en el principal. Es decir, se va desarrollando el proceso y lo que se establece es un plan de trabajo para que el proceso dure menos. Nosotros, la Argentina, fuimos condenados en 2 procesos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno es Furlan y el otro es Piris con Memoli, los que me vienen ahora, ¿no? Y en ambos lo que se establece es el tiempo que debe durar un proceso. Somos todos conscientes que un proceso con el código actual, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Furlan, no puede durar más de 2 años. Ahora, cuando hablo de somos conscientes, lo que decimos es que somos conscientes que eso es, como quien diría, el deber ser. Hay muchas otras cuestiones y circunstancias que son, si se quiere, subjetivas como Estado en sí y como poder judicial, que pueden conspirar para que no se lleve adelante el proceso entre los 2 años. ¿Sí? Por ejemplo, una huelga judicial. Es algo que la Corte Interamericana puede no tenerlo en cuenta a la hora de establecer. No le corresponde tenerlo en cuenta tampoco. Pero bueno, con el sistema de generalización de la oralidad, promedio los procesos están durando 1 año y 4 meses. Así que estamos por debajo de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece. Después tiene otras implicancias, pero no quiero adelantarme. Pero vuelvo al hecho de la víctima, que es la herramienta fundamental que uno tiene para contestar la demanda. Como ven, miramos la subjetividad de las personas que conducían el auto. No puede responsabilizarse o dejarse de responsabilizar con el solo hecho de decir 1113, 1169, 1757, no probó, chau, no. Lo que sí es importante, que se arrime al proceso, que se produzca la prueba, tendiente a acreditar esa conducta. Entonces, ¿qué es lo que varía? ¿Cómo es que es objetivo pero vemos la subjetividad? Es simple, lo que varía es quién tiene que probar. Entre uno y otro lo que varía es quién tiene la carga de la prueba. Actor, damnificado, dañado, tiene que probar el hecho, tiene que probar el daño, el contacto material de los vehículos, el accidente. Hasta ahí vamos bien. No tiene que probar el actor la culpa o el dolo del que lo dañó.
Y ahí está el tema. Quien tiene que probar que el hecho ocurrió por la culpa o por la actividad o por la forma de conducir o porque no llevaba el casco cuando tenía que llevarlo, después vamos a ver qué implicancias puede tener en la relación de causalidad el hecho de usar o no el casco, es el demandado. En cambio, cuando hablamos de un factor de atribución de responsabilidad subjetivo, digámosle subjetivo como puede ser la responsabilidad profesional, ahí sí quien tiene que probar la culpa o el dolo es el que sufre el daño. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí o no? Entonces siempre estamos mirando conductas, porque nosotros lo que juzgamos son conductas humanas. No podemos escindirnos de las conductas. Entonces si estamos todo el tiempo juzgando conductas humanas a la hora de encontrarse dos autos, una moto y un auto, o un peatón que es embestido por un auto, ¿cómo no vamos a ver cuál ha sido la conducta del peatón como también del que condujo el vehículo? Lo que cambia, insisto, y ahí está la gran diferencia, por lo menos en el aspecto procesal, teniendo en cuenta la normativa de fondo, es quién tiene que probar la conducta o no del otro. Cuando se opone el hecho de la víctima, quien tiene que probar que el hecho de la víctima ha influido, obviamente, es el demandado. Insisto, yo veo contestaciones de demandas que son realmente muy probas, pero después, en el transcurrir del proceso, no veo la producción de la prueba que respalde esa contestación de la demanda. Y es ahí donde está la falencia en lo que hace a la contestación de la demanda. Muchas veces también, y es lógico que ocurra, cuando uno interpone una demanda de daños y perjuicios, se ofrece la pericia mecánica. Teniendo en cuenta esto, y lo que venimos hablando, habría que ver hasta qué punto, eso se lo dejo a ustedes, para que lo vayan, si se quiere, digiriendo, elaborando. Una vez que la demandada contesta la demanda reconociendo el hecho, ¿qué hacen ustedes como actores con la pericia mecánica que ofrecieron? Porque ¿quién tiene la carga de probar el hecho de la víctima? La demandada. Entonces tal vez, no sé, se me ocurre, si ustedes ya tienen con la respuesta que el hecho fue producido, la carga se la dejen a la otra parte y ustedes podrían desistir, con lo que conllevaría no tener que pagar parte del anticipo para gasto. No sé, son cuestiones que se van dando a lo largo del proceso, y una vez que está entrabada la litis, que ustedes ya saben, que pueden ir agilizándolo, ¿sí? Y también que tienen que ser, que estar despierto a lo largo de todo el proceso. No, interpuse la demanda y ya está. Luego contesté la demanda y ya está. ¿Sí? ¿Me siguen en eso? Yo sé que la hora es complicada, pero no puede ser que a esta altura no tenga ninguna pregunta ni nada. ¿Seguimos así? Sí. Exacto.
Sí. Sí, y la respuesta quiero que la hagan ustedes. A ver, ¿qué le dirían al doctor? Eso sí, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Pero no lo vio? ¿Le preguntó igual? No, está bien. Yo ahí creo que es al revés. Ahí creo que es al revés. Primero, pará, no me olvidé. Él planteó algo, y lo vuelvo a plantear ahora. De acuerdo a lo que yo dije hasta el momento, hasta ahora, ¿en qué? La pregunta es esta. ¿En qué situaciones les parece a ustedes que el juez, como dice el doctor, debería intervenir o nivelar? Si tomaron nota de todo lo que yo dije desde el principio, a ver, doctor. Exacto. Entonces, puntualmente, si dentro del proceso en el que estamos nosotros tomando la vista de causa o desarrollando el plan de trabajo, advertimos que hay una persona que está dentro del grupo de vulnerables, niños, niñas, adolescentes, puede ser mujeres, ancianos, el juez debe, y acá digo debe, ¿por qué? Porque la Constitución y a través de los tratados de derechos humanos así me lo exigen, intervenir. Pero esa intervención, desde mi punto de vista, tiene siempre un límite, que es el derecho de defensa de la parte. Lo que ocurre, y esto también de la otra parte, ¿no? No por el hecho de ser un niño, el juicio va a estar ganado. A eso quiero referirme, o voy a hacer prueba que no fue ofrecida. ¿Sí? Y si hago una prueba que no fue ofrecida, antes de ordenarla tengo que escuchar a la otra parte para ver si está de acuerdo o no y después resolver. Es decir, siempre ir
controlando. No se olviden ustedes que un código procesal, que un proceso lo que hace es hacer de la constitución algo pragmático, ¿sí? Entonces yo cuando aplico el código procesal lo que estoy respetando es el debido proceso y la garantía de defensa en juicio constantemente. Si se quiere, el código procesal reglamenta esos artículos de la Constitución Nacional y sus pares de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Entonces cada cuestión que yo tome, que yo adopte, cada medida que yo adopte, que está por fuera de lo que las partes propusieron por el principio de congruencia, el artículo 163 del inciso quinto del código sexto, del código procesal, tengo que decirle a la otra parte, darle la posibilidad de que sea escuchada y después recién resolver si lo voy a hacer o no, pero no puedo hacerlo al libre albedrío, ¿sí? Entonces, ¿puedo intervenir? Sí. ¿Cuándo? En realidad debo intervenir cuando hay una persona en estado de vulnerabilidad. ¿Hasta dónde? Hasta el respeto de defensa del derecho de defensa de la otra parte. ¿Por qué? Porque imagínense que si el abogado de una de las partes no ejerce bien su profesión, no estaría anivelado al abogado que sí la ejerce bien. Entonces entraría el rol del juez a nivelar, vamos a llamarlo así, una no muy buena asistencia letrada. Lo puede hacer, lo debe hacer cuando hay una persona que está dentro del grupo de vulnerables. Ahí entiendo yo que debe hacerlo. Sí, van a tener que también, vamos todos a tener que también entrenarnos en el sistema. Se ve en las audiencias, pero a lo que vos preguntabas, te hablo desde el punto de vista ahora personal. Cuando uno está frente o toma la audiencia, lo que trata de hacer de este lado es limitar al máximo esa posible intervención o esa posible actuación. Y eso sí lo puede hacer el juez. Entonces,
¿Qué estoy diciendo con esto? Hablando, preguntarle al testigo absolutamente todo lo que se le pueda preguntar, que eso el juez lo puede hacer. Entonces, cuando uno le da la palabra, ya vamos a ver cómo se toma, bueno, si están haciendo la diplomatura también. Cuando se le da la palabra a los profesionales, salvo el doctor Perrone, que siempre tiene preguntas pero cuando se le da la palabra a los profesionales para que planteen una posición o hagan una pregunta al testigo, la respuesta en la medida de lo posible sea no tengo ninguna pregunta que hacer. ¿Por qué? Pues ya fue agotado absolutamente todo el tema. ¿Me explico? Entonces, parte del juez el preguntar, y ahí la intervención o no de los profesionales. No es que estoy zanjando por ahí una mala, sino que yo quiero saber desde ese punto de vista. Igual, insisto, para mí siempre el límite entre una cosa y la otra es el derecho de defensa de las partes. Prueba de ello, por ejemplo, es que llamado el proceso a dictar sentencia, y a la hora de dictarse la sentencia necesitarse una prueba para mejor proveer, la prueba se produce con lo que el juez pide, ya sea el perito psicólogo o el perito médico, pero una vez que la prueba está producida no vuelve a sentencia, sino que se le da de nuevo vista a las partes para que eventualmente puedan alegar algo respecto de la pericia. Después, si nosotros a la hora de dictar sentencia lo escuchamos o no, es otra cosa. En cuanto a lo de la inapelabilidad del 377, perdón, ahí también hay que estar muy atento a qué es lo que es inapelable o no en materia probatoria. Una cosa es muy sutil la diferencia, pero los invito a que busquen fallos de cámaras que han intervenido en lo que hace a la apelabilidad del 377. ¿Por qué? Porque una cosa es que la apelación sea relativa a la producción de una prueba, y otra cosa que sea relativa a la denegatoria total de la prueba. Entonces ahí habría que ver, les puedo asegurar que hay fallos de cámara donde han intervenido en esos casos. Les doy un caso puntual. Ahora nosotros tenemos el anteproyecto o el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial nuevo. El código mantiene el proceso ordinario y mantiene el proceso y el sumarísimo. Elimina el sumario. Creo que es así, ¿no es cierto? El nuevo. Como en Nación, el Código de la Provincia. A mí me gusta más el sumario que el ordinario. De hecho, cuando tengo algún proceso que es ordinario, en el primer despacho trato de sumarizarlo porque me parece más rápido, más ayornado a la época en la que estamos nosotros litigando, otros decidiendo. Me parece mucho más rápido. Pero antiguamente no. Cuando el proceso es ordinario, usted no tiene la obligación de ofrecer la prueba, ¿no es cierto? Dígame, doctor, si con la demanda no hay obligación. Bueno, ahí está. Como se lo tiene asimilado al sumario, muchas veces en la demanda del ordinario se ofrece la prueba. ¿Qué pasa después? El proceso se abre a prueba. Estamos hablando del proceso ordinario. Se abre a prueba. Y el abogado descansa en el hecho de que la prueba ya la ofreció con la demanda, pero no la vuelve a ofrecer ni a reiterar cuando el proceso se abre a prueba. Entonces, ¿qué pasó? Perdió la prueba. Esto ha sido decidido en primera instancia, porque no la ofertó en tiempo propio. Esa resolución que le da por perdido la prueba es apelable. Y lo más probable es que las cámaras digan que no hubo afectación al derecho de defensa en juicio, porque la prueba desde el inicio estuvo ofrecida, y le ordene al juez de primera instancia proveerle la prueba ofrecida en la demanda. Pero ese tema es apelable. Ahí no va la inapelabilidad del 377. Entonces, cuando ustedes les denieguen, ¿sí?, un recurso de apelación, vean bien qué tema de prueba es. Incluso yo, cuando les deniegue por el 377, vean qué es lo que está discutido en materia de prueba. Lo mismo pasa, por ejemplo,
en algo más elaborado, que son aquellos recursos donde la sentencia, que hace a la vez de definitiva, se conceden en relación. Entonces ustedes no tienen la posibilidad por el 255 del Código Procesal de ofrecer la prueba en cámara porque el recurso es concedido en relación. Pero si le denegaron una prueba y la sentencia, si bien no tiene los tintes de una sentencia definitiva que iría por la apelación, los mareo, ustedes córtenme. Cuando vean que yo me así, ustedes están en un proceso ejecutivo, por ejemplo. El proceso ejecutivo manda a llevar adelante la ejecución, dice fallo, manda a llevar adelante la ejecución. No es definitiva. O sí es definitiva. Depende de lo que esté decidiendo. ¿Por qué? Y pues así, si está rechazando la ejecución porque hay una excepción de pago y se hizo lugar a la excepción de pago, chau, se pagó. Entonces es definitiva. Sin embargo, el recurso, ¿cómo se concede? En relación. Y si el recurso se concede en relación respecto de esa sentencia, ustedes no van a poder hacer uso del 255 del Código Procesal, y es abrir el proceso a prueba en la sala, en la cámara. No lo van a poder hacer. Entonces, si en el medio a ustedes le rechazaron, le desestimaron una prueba por el 377, automáticamente le dejaron sin defensa. Entonces, en esos procesos ejecutivos, el 377 no corre. Porque es muy elaborado lo que digo. Porque el 377 corre para aquellos procesos que la prueba pueda ser reeditada en la cámara. ¿Y cuáles son aquellos? Los que la apelación se concede libremente. Entonces, si estamos en un proceso donde la apelación respecto de la resolución que pone fin al proceso se concede en relación, pierde vigor la inapelabilidad del 377. Porque no tengo el resorte del 255. Es decir, ¿vieron qué diálogo normativo? Como tiene que el diálogo de fuente y el diálogo de normas estar constantemente. Nosotros tenemos que tender siempre, tanto ustedes como quienes tenemos el privilegio de decidir, de tratar de entender el ordenamiento jurídico en su conjunto y tratar de que expulsar la norma del ordenamiento jurídico, como lo dice la Corte, sea la última ratio. Entonces todo tiene que estar dialogado entre las normas, conversado, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando ustedes le apliquen una norma para denegarle un derecho o una facultad dentro de un proceso, siempre recurran al origen de la norma, y con eso van a saber si está bien o no. Cada vez que ustedes van a un código procesal comentado o iban ahora y ven la inapelabilidad del 377, vean cuál es el fundamento de la inapelabilidad del 377. Y se van a encontrar con que el fundamento es que tienen la posibilidad de abrir a prueba en la instancia superior. Es difícil que una cámara abra prueba, pero lo hace. Entonces, cuando se encuentran con eso, si a ustedes el proceso no resiste el 255, la concesión del recurso no resiste, el 377 no correría. Entonces esa resolución que le denegó la prueba sería apelable. Lo van a denegar, es muy probable que en primera instancia deneguen, pero tienen la queja por apelación y ahí pueden explicar todo lo que les acabo de decir. Entonces siempre recurran al porqué de esa norma. ¿Por qué es que me obsta la apelación? O obsta tal recurso. ¿Sí? Volviendo al tema que plantea el doctor y que planteó el doctor Perrone, entiendo el sistema de la generalización de la oralidad como el establecimiento de un plan de trabajo entre profesionales y juez. Plan de trabajo donde el juez marca los tiempos, no la estrategia de cada uno de los profesionales, el respeto a la estrategia de cada uno de los profesionales. ¿Puede el juez intervenir o nivelar? Habíamos dicho que el juez puede intervenir en los contratos antes de entrar al curso, cuando el contrato sea o esté altamente desnivelado. Eso es con el código nuevo. De hecho se hacía también.
a la hora de interpretar el contrato, lo que las partes querían decir o lo que pudieron haber pensado. Entonces, sí puede intervenir, sobre todo o excepcionalmente en esos casos donde haya personas que estén dentro de los grupos de vulnerabilidad. Y siempre respetando el derecho de defensa en juicio. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Entonces, la responsabilidad civil es un sistema que tiene, si se quiere, 3 funciones: preventiva, disuasiva y resarcitoria. Me interesa hablar ahora de lo disuasivo. Ustedes, si se tienen que ir, avísenme, cortamos y seguimos la otra clase. Yo me pongo a hablar y me gusta. Hay que tener en cuenta cómo las... voy al tema, por ejemplo, del casco, ¿sí? La utilización de cascos en las motos en los accidentes de tránsito, que es un tema muy discutido. Parece una soncera, pero gran parte de las muertes de las que hablé y de accidentes graves ocurren con motocicletas y la mayoría por la no utilización del casco. Después podemos discutir si los cascos que se venden son buenos, si no son buenos, si son útiles, pero eso es otra cosa. Puede ser que esté planteada la falta de utilización de un casco como un quiebre en el nexo de causalidad entre el hecho y el daño. ¿Correcto? Si está planteado así, lo primero que uno tiene que observar cuando va por la persona que sufre el daño o cuando va a contestar demanda y cuando ya se está decidiendo es cuáles son los daños y dónde están ubicados los daños y cuáles son las consecuencias de los daños. Por ejemplo, porque yo entiendo que el trabajo se ha agilizado en la manera de todos cortamos y pegamos, traspolamos, ponemos. Uy, una demanda de esta la hice hace 2 años, va, busca. Ahora, si por ejemplo contesto la demanda diciendo que no usaba el casco reglamentario, pero tuvo fractura de pierna como consecuencia del daño, es totalmente inocuo que haya tenido el casco o no. Ahora, si tuvo traumatismo de cráneo, tuvo un problema, ahí sí podemos llegar a evaluar cuáles son las consecuencias o no de ese quiebre del nexo causal y si es responsabilidad o no por no tener el casco. Después podemos decidir, hay algunos que lo toman en cuenta, hay otros que les es indiferente y bueno, eso está... Porque hay algo que también a veces nos cuesta, pero lo que hay que entender es que no todos los que juzgamos somos iguales. Cuando uno está juzgando, primero que es una persona, un ser humano, y que tiene distintas apreciaciones del contexto, de la realidad, entonces a la hora de decidir en una sentencia, puede ser diverso de otro, y eso no atenta contra la seguridad jurídica, porque hay como una mezcla, ¿no?, entre resoluciones distintas, sentencias distintas y seguridad jurídica. Lo ideal sería que todos seamos igual y que todos decíamos lo mismo, entonces todos saben que si no se utiliza casco, pero es una discusión muy alta, de mucho tiempo y que ha tenido grandes exponentes, ¿no? Desde la teoría pura del derecho a decir que no es tan pura porque la moral ingresa a través del juez, que es en definitiva el ser humano que está juzgando. Entonces, ¿hasta qué punto la teoría pura era tan pura en derecho si aparece la sentencia y con la sentencia del juez aparece la moral a la hora de decidir en un caso concreto? Tal vez eso también ha cambiado, porque muchas veces los jueces ya no decidimos el caso concreto. No los quiero marear, pero ya hay sentencias que se llaman extensivas, exhortivas, integrativas, que exceden
el concepto que nosotros estudiamos en derecho procesal de sentencia. La norma jurídica individual destinada a arreglar la conducta de las partes en lo sucesivo después de dictada. Eso ha quedado, en algunos supuestos, sobre todo con la incorporación de los derechos colectivos o intereses colectivos, donde los jueces a veces dictamos sentencias que tienen efectos erga omnes, es decir, para todos. ¿Sí? Pero en concreto lo que quiero es que sepan que puede haber decisiones encontradas, que a medida que va trepando el proceso, como se decía antiguamente, va trepando de instancia, las decisiones se van unificando, o sería lo ideal que se vayan unificando. Entonces podemos tener 10 jueces de primera instancia que respecto del casco uno diga sí, el otro no, uno sí, pero a medida que va sumando y trepando a una cámara, puede eventualmente una sala decir uno y llega a la corte, y la corte en definitiva puede unificar. Eso es ir trepando y ir unificando. Pero también hay que tener en cuenta que uno, cuando, me parece a mí, ¿no?, que cuando está dictando la sentencia y cuando ustedes lo plantean, ¿qué efectos puede llegar a tener la sentencia? Supongamos, el juez del civil 6, si no lleva casco, no importa. O el juez del civil 6, vamos para el otro lado, si lleva casco, la demanda es rechazada. Si no lleva casco, la demanda se rechaza. Si lleva casco, tenés posibilidades. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir. Ahora, también lo que a veces tenemos que pensar es qué implicancias tiene eso. ¿Por qué? Porque cuando vos decidís, si bien lo estás haciendo en estos casos de accidente de tránsito, en el caso concreto, con una sentencia así tal vez estés autorizando, sin que sea una autorización expresa, el casco sirve o no sirve. Muchas veces hay que tener en cuenta cuál puede llegar a ser la implicancia en el contexto en el que se está decidiendo. Y lo que no podemos ser es ajenos a veces a la realidad. Por ejemplo, hay lugares donde los carros tirados con personas es común que estén. Y es común que se produzcan accidentes, pero es común que haya carros. Entonces, si yo aplico estrictamente, o si se aplica estrictamente la norma que dice que los carros no pueden transitar por determinada vía, y con eso rechazo demandas, por ejemplo, o rechazo la demanda, estaríamos no viendo el contexto en el cual eso se dio. Entonces, son muchas las cosas que importan este diálogo de fuentes y de normas que propone. Y que me parece que hasta es sano muchas veces hacerlo. ¿Sí? Entonces, no es, más allá de que se utilice el copiar y el pegar para elaborar la demanda, para contestarlo, para hacer la sentencia, cada caso concreto tiene que tener no solo su sustento jurídico, sino también su fundamentación, si se quiere, social, en el contexto, en el lugar, en el momento en el que uno está decidiendo. Pero volvamos al tema de la responsabilidad civil y en especial la responsabilidad en accidentes de tránsito. Y si quieren, con esto terminamos por hoy. Básicamente volvemos a estar, y siempre digo lo mismo, los 4 elementos clásicos de la responsabilidad civil, que son el incumplimiento. En accidentes de tránsito, generalmente, más allá del incumplimiento normativo de la ley 24.449 a la que la provincia de Buenos Aires ha adherido, y de las normas, más allá de eso está el incumplimiento de la obligación de no dañar, que habíamos dicho que era el 1716. Después tenemos un factor de atribución de responsabilidad que en materia de accidente de tránsito, por remisión del 1769 al 1757, se aplican las mismas normas que por el riesgo vicio de la cosa y por la actividad riesgosa. Como consecuencia de ello,
lo que tenemos que acreditar es el hecho de la víctima como causal del daño y no de aquel que produce el daño. Como así también, eventualmente, el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un tercero por el que no se deba responder. Obviamente tiene que haber un daño. Y la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Sería bueno, podemos hacerlo, si ustedes quieren y tienen ganas, de dividirnos en cuatro grupos. Y para la clase que viene, lo dejo al libre albedrío, si lo quieren hacer, buscar jurisprudencia relativa, pero no jurisprudencia de hace mucho tiempo, jurisprudencia con el nuevo código, relativa, 2 o 3 fallitos, no más. Ingresan al sistema JUBA si quieren, o al SAIJA, al que ustedes estén más habituados, y un grupo busca relación de causalidad, otro grupo busca factor de atribución, otro grupo busca incumplimiento o el deber de no dañar, y el otro grupo busca daño. ¿Y qué iban a buscar de daño? Puntualmente, ¿cuáles son los daños que existen? Y cuando hablo de los daños que por ahí es fácil el trabajo, pero cuando hablo de los daños que existen, no estoy hablando de la cantidad de divisiones que puede tener el daño. A ver, ¿qué daños hay? ¿Cómo? Listo. Patrimonial y no patrimonial. El no patrimonial, antes le decían moral, ahora es no patrimonial y próximamente creo que va a volver a ser moral. Porque hay proyectos también de modificar algunas cosas del Código Civil y Comercial nuevo de la Nación. Lo que sí es interesante es la cantidad de, si se quiere, subdivisiones que puede tener el daño material, ya sea en las cosas o en las personas. Pero la van a tener más complicada aquellos que decidan ir, si quieren lo hace uno y busca 3 fallos de cada uno, si lo quieren hacer individual, y va a estar más complicado con el factor de atribución de responsabilidad y con la relación de causalidad. Y otra cosa interesante es cuáles son aquellas consecuencias, hasta dónde llegan las consecuencias por las que debe responder la persona. Inmediatas, necesarias o inmediatas. ¿Se acuerdan que había inmediatas, inmediatas necesarias, remotas, casuales? ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, el nuevo código creo que las reduce, ¿no? Fíjense cuáles son las consecuencias. Y si hay una diferencia entre actuar con culpa o con dolo respecto de las consecuencias también. Es interesante para que lo vean. ¿Hasta acá alguna pregunta? Por supuesto, sí, no hay ningún problema. No, por ejemplo, ha ocurrido más de una vez que se abre una puerta, no toca la bicicleta o no toca la motocicleta y la motocicleta igual se cae. Pero el hecho de abrir la puerta y estar acreditada la apertura de prueba, más allá de que no se haya tocado, pudo haber producido el accidente. Es algo muy común. De hecho, hay autos nuevos y demasiado caros para el común denominador de la gente que avisa si viene una bicicleta para no abrir la puerta. O sea que es algo común que ocurra. Y no necesariamente tiene que estar ese contacto, es cierto. Pero sí acreditar la apertura de la puerta y en la caída de la moto, o en ese caso de la bicicleta.
Eso sí está a cargo del quien demanda. Cuanto más raro es el hecho, más compleja es la prueba. Pero igual hay... Sí, bueno, ese es un tema. Ha dicho distraído y esa es la gran mayoría de los accidentes de tránsito ocurre por distracción. Ocurren también por desconocimiento de la normativa. Sí, eso ya sería imprudencia. Pero el desconocimiento de la normativa. No todo el mundo sabe que el que viene por la derecha tiene prioridad de paso. Eso es cierto. No se sabe. No todo el que conduce una moto sabe que también tiene que sobrepasar al vehículo por la izquierda y no por la derecha. Eso no se sabe tampoco. Ustedes van por una autopista y es muy probable que aquel que conduce vehículo no le tenga, si se quiere, no tenga la misma prudencia con una moto delante que con un vehículo. Sin embargo, la motocicleta ocupa un carril al igual que un vehículo, más allá de que sea de menor envergadura. Entonces son pequeñas cosas que no se saben. Y hay accidentes de tránsito que se producen por eso. Pero por ejemplo, llegar a una esquina que diga pare, es pare. No es hacer luces y seguir. Es parar. No hay semáforo, no importa, dice pare. O sea que vos tenés que parar, ver si viene alguien y continuar. Tampoco no podemos ser ingenuos y eso tampoco se respeta. Pero hay otros, la gran mayoría, es por distracción. Es por distracción. ¿Y qué nos distrae? Exacto. Es imposible conducir si no uno sube al auto y tiene el celular. Es automático. Lo pone acá, lo pone allá, pone Spotify, los pone aquello. Es automático. O cambia. Eso ya distraía hace muchísimo tiempo la radio, cuando uno iba y la radio era, por favor. Antes la radio era con dial así. Entonces a uno no se rían, es cierto lo que estoy contando. Entonces a uno ya eso lo distraía. Imagínense hoy. También hay mal señalización, eso es verdad. También es cierto que los caminos no son adecuados para la gran cantidad de vehículos. Hay un desfasaje. Cuando estudiabas Derecho Constitucional en posgrado, el doctor Bianchi decía que... Era el doctor Bianchi, sí, comparaba... No era procesal, comparaba, no me acuerdo ahora quién lo decía, comparaba el derecho procesal con la General Paz. Y que como consecuencia de la reforma constitucional de 1994, el derecho procesal quedó como la General Paz antes, la avenida General Paz antes de ser modificada, que quedó chica. Entonces había que ampliarla. Bueno, eso pasó. El derecho procesal, cuando se reforma la Constitución en el año 1994, quedó chico. De hecho, recién hoy podemos decir que fue ampliando todos sus conceptos hasta ir ayornándose a lo que la Constitución con la incorporación de los tratados exigía. Eso que yo les dije recién de sentencias integrativas, exhortivas, extensivas, no es tan nuevo. Del 2008 podemos decir, 2007, 2006. De a poco fue receptando la legitimación colectiva. No es que lo aceptó ni bien la Constitución lo plasmó. Los intereses colectivos, intereses difusos. De a poco. Viene a cuento por lo de accidente de tránsito. Ahora quedó chica de nuevo la avenida. Más la han ampliado, quedó chica. Y lo que sí hay también es una mala señalización. No se señaliza bien. Sobre todo cuando hay obras, por ejemplo. Y eso produce accidentes. Ustedes, acá en Mercedes, hay bulevares. Los bulevares terminan siendo trampas para los accidentes de tránsito, porque dobla así, o no ve, o el que viene por una calle que no es bulevar
no frena, o el que va por el bulevar piensa que es una avenida y no respeta. Son varios accidentes hay que los bulevares están en juego. Pero son cuestiones que están relacionadas con la prevención del daño, no con lo que nos toca a nosotros ya con el juicio iniciado. Son todas medidas que tienen que tomarse para prevenir el daño. A mayor prevención del daño, menos juicios, lo que repercutiría. Sí, hay que insistir con eso. Hay que insistir con eso. Si tendría que ser, si me permiten, a mí tendría que ser una materia de colegio. La educación vial tendría que ser materia de colegio. Sin embargo, hoy yo sí, con lo de las multas, yo hoy fui desde mi juzgado hasta la sala de audiencias y he visto 3 haciendo multas por mal estacionamiento. Lo vi. No, lo preventivo, la prevención del daño es fundamental. Eso es fundamental. Desde el punto de vista procesal y ya en un proceso, el artículo 1710 nos autoriza a nosotros que tenemos la posibilidad de prevenir el daño ante alguna demanda, por ejemplo, el caso de daño temido o algo similar, nos autoriza a nosotros a disponer la medida para prevenir el daño. No es nuevo ya, eso dio lugar a la medida autosatisfactiva, podemos llamarlo, tutela anticipatoria. Hace muchos años hubo un accidente en una tosquera y el juez, cuando recibe eso, para que ustedes vean cómo el derecho procesal lo fue receptando de a poco, el juez que recibe esa demanda con la muerte de un menor en la tosquera, más allá de dar traslado de la demanda, mandó a cerrar la tosquera para que no se produzca ninguna otra muerte. Algo muy lógico visto hoy, pero en su momento, hace 25, o sea que debe ser 30 años atrás, 25, un poquito más hace que estoy dentro del Poder Judicial, esto habrá sido 30 o 35 años atrás, la Cámara revoca la decisión del juez de primera instancia por haberse excedido en el marco y en el contexto en que las partes lo habían propuesto. Es decir, falló infringiendo el principio de congruencia. Después, lo que yo quiero es que vean cómo
en determinado momento, ustedes hoy dicen cómo la Cámara hizo eso. Bueno, pero hace 33, 35 años atrás no estaba toda la evolución de las medidas cautelares que derivaron en la tutela anticipatoria y en la medida autosatisfactiva. Y tampoco estaba en 1710, que le da la facultad a quien puede evitar un daño, prevenir un daño, de tomar este tipo de medidas. Es toda una evolución. Hoy la decisión del juez de primera instancia estaría bárbaro. La de la Cámara la vemos como algo errado. Pero en su momento rigió el principio de congruencia procesal. Hoy no sería así. Bien. Sí, es cierto. Es cierto, pero también podés darle los 300.000 pesos y obligarlo a hacer un curso de un año o de 6 meses. Es decir, no, bueno, está bien. No. Yo lo que sí ordené en una sentencia es a que cumpla los requisitos para sacar el registro. Eso lo hice en una sentencia. Los requisitos para el registro se supone que son el curso. Sí. Sí. Bueno, pero si tenemos indudablemente si nosotros tenemos el número de accidentes de tránsito que tenemos, ya excede, porque uno puede tener la política, pero excede porque es cultural también. Entonces, a donde la política, lo que vos tenés que ver es cómo se hace para que culturalmente se incorporen estos cambios. Sí. Sí, no hay duda. Para llegar al número de accidentes de tránsito nosotros tenemos, los factores tienen que ser múltiples.
Sí, pero igual hay. No, los daños en la motocicleta no va a poder pedir. Es imposible que vos no lo evalúes. Lo evalúas, siempre lo evalúas. Después vemos qué implicancia tiene. Lo que yo muchas veces lo que se ve en las sentencias, para no prejuzgar en algún caso que ustedes tengan, muchas veces lo que se ve en la sentencia es, o a la hora, perdón, a la hora de la contestación de demanda, es como en la vida, ¿viste? Resaltan lo que el otro no hizo. No tenía casco, venía por la izquierda, no por la derecha, pero no ven cuál fue la conducta del que está siendo demandado. Iba a 180, por ejemplo. Entonces, lo que vos nunca podés hacer es fincarte en las falencias del otro para no ver tu conducta. Pero vuelvo al mismo tema. Siempre, como en los accidentes de tránsito, sea el vehículo el que se trate, interviene una persona y no es que se manejan solos por el momento, como los autos autónomos, la conducta de quien está utilizando el vehículo ha de ser tenida en cuenta. Lo que cambia ante el factor de atribución objetivo es quien tiene la carga de probar qué conducta del otro. Y eso es muy importante a la hora de un juicio, de un proceso de daños y perjuicios. Por eso la clase que viene vamos a hablar, si se quiere, de la prueba, de cómo la prueba debe desarrollarse, de cómo se valora la prueba y a dónde tiene que apuntar la prueba en un proceso de daños y perjuicios. Incluso para que, en virtud del principio de economía y celeridad procesal, tal vez le salga más barato a la parte a la cual se están representando, ya sea actora o demandada. Por ejemplo, ¿quién tiene que acreditar el daño? El actor. Entonces es muy probable que si ustedes contestan demanda y ven los puntos de pericia que propuso el actor, le sean suficientes como abogado de la demandada y no tengan necesidad de ofrecer una prueba psicológica o una prueba médica. Lo que no les va a quitar el derecho a después hacer las observaciones. ¿Me explico? Pero sí les va a posibilitar no tener que hacerse cargo de los gastos del perito médico psicólogo. Hay algunos que contestan demanda y ya se dieron cuenta de esto y no me ofrecen perito médico o perito psicólogo. ¿Sí? Es más o menos como pasa en segunda instancia cuando dicen apelo por si apela a la otra parte. No es que si ustedes no ofrecen la pericia van a perder, porque por ahí el perito, está ocurriendo a veces que el perito psicólogo dice no le ha quedado incapacidad o no necesita tratamiento o ha podido elaborar bien el hecho. Entonces, lo que vamos a ver la clase que viene es todo lo que es materia de prueba y cómo debe plantearse, cómo está relacionado con la oralidad, qué es lo que ustedes por ahí le digan, no, esto lo mantengo, cuando el juez le diga esta prueba para que no, esto lo mantengo, esta prueba la mantengo, esta no, esta estoy de acuerdo con que no la hagamos. Pero eso es todo relacionado con los accidentes de tránsito, que es el objeto del curso. ¿Alguna pregunta? Sí. No. Y no. No. No, es para la clase que viene.
¿Alguna pregunta? ¿No? Doctora, ¿podemos retirarnos? ¿Parece bien? Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nos vemos el jueves que viene.